Okay, hello everyone. Today we're going to see the string number 4. Fourth string is D. Vamos a ver la cuarta cuerda, que es Re, D en inglés. But before to do that, I'm going to check all the notes we have seen so far. Vamos a ver ahora, voy a hacer un pequeño repaso de las cuerdas que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Que son la primera, la segunda y la tercera. Voy a repasar simplemente las notas para que así las tengáis en cuenta. Acordaos, en la primera cuerda teníamos el Mi al aire, después teníamos el Fa, después el Sol, después el La, después el Si, después el Do, después el Re y después el Mi. ¿Vale? Acordaos que siempre tenéis que hacer el ejercicio dándole 2 veces a cada cuerda. I'm going to do now in English. E, F, G, A, B, C, D, E. Right? Okay, I'm going to check now the second string. Es B. Voy a hacer ahora C. In English first, B, C, D, E, F, G, A, and B. In English, sorry, in Spanish, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Recuerda que aquí después estaba el Do, C, again, cuando queríamos hacer la escala de Do empezando desde el primer traste. If you want to play the C major scale, you start here, and finish on the 13th fret. Now I'm going to do now the last one we saw a few days before. It was G, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa y Sol. Now in English, G, so we've got now the 3 first strings, and because we have 3 strings, como tenemos 3 cuerdas, ya podíamos hacer la cuestión de los primeros acordes. Hice el Do, here, remember, aquí tenemos el primero, después el segundo, bueno, este porque va en orden, Do, Mi, Sol. Aquí teníamos Sol, Do, Mi, G, C, E, and the last one it was E, G, C. Vale, aquí tenemos otro Do. So 1, 2, and 3. Vale, bien. Pues vamos a ver ahora la cuarta cuerda. And we're going to see now the 4th string is D, right? So D, on the 2nd fret we've got E, on the 3rd fret we've got F. So Re, Mi, Fa. Then we've got G, Sol en el quinto traste y La en el séptimo. Después G, remember G, A. Then we've got B, C and D. En el último digamos cuadruplo. One, aquí tenemos el primero, aquí tenemos el segundo,
Y aquí tenemos el tercero y último. Tenemos B, C, D. C, Do y Re. I'm going to play the whole chord, all the notes. D, E, F, G, A, B, C, D. Right? We've got the whole string. Now I'm going to do it with in Spanish. Re, mi, fa, sol, la, si, do y re. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues ahora lo que vamos a ver es qué dos, si aquí he hecho el do con estas tres cuerdas, voy a intentar hacer ahora qué dos podría hacer con la cuarta, la tercera y la segunda. Es decir, en vez de tocar estas tres de aquí, voy a tocar estas tres de aquí. So, instead to play the C major chord here, I'm going to do it on the three strings, beginning from the fourth, and I'm going to use fourth, third and second, right? Okay, so it's C, remember C, E, G, Do, Mi, Sol. Si busco el Do en la cuarta cuerda hemos visto que estará Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Here it is. D, E, F, G, A, B, C. Here it is. So we know that this one is C, the next one is here, is E, and the last one is here, is G. So these three fingers, you can see it, we play the chord C major. And if you check, si comprobáis, es el mismo sonido. I'm going to do it again. Do. So it's the same, right? Bueno, pues ya tenéis otro acorde más. Voy a más o menos tocar estos acordes de Do. No creo que utilice la quinta cuerda porque ya suena demasiado grave. Para que toquéis tres notas al mismo tiempo. Es decir, hemos estado haciendo ejercicios solamente con melódicos, es decir, una nota detrás de otra. Pero lo que quiero que veáis es que también se pueden hacer ejercicios armónicos poniendo tres dedos al mismo tiempo. So we have seen just only melodic sounds because we were, checking the notes on the strings. And now we are doing chords, so we are preparing or try to make music just not with one note, but with three notes at the same time. That is a chord, right? So this one is, yes, C, E, G, Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol. So, what's an important thing here is that when you are playing G, here is again G. When you play here E, you can see that here is E as well. And the last one is C here, and it's here. The same note. Try to... you can see that it's the same sound. So we've got the same chord. Okay, now I'm going to look for another one. We've got here G, here we've got C, and we've got E, but not in the same order. So
G, C, E. Aquí tenéis el acorde otra vez de Do. G, C, E, G, C, E. Remember that chord? Again, the notes are repeated. E, E, right? C, C, and G, open G, third string open, here it is. So you can see that these strings, if you play on the 5th fret, right, of the 4th string and the G that is below, it sounds the same note. Es la misma nota. Vale. Bueno, entonces ya hemos hecho dos. Hemos hecho este. And now, if you see that here we've got an E, then we've got a G, and then we got a C. So if you play these three notes, right, you can see E, we have seen that note today, a few minutes ago. We've got E, then G, and then C. Right, you see here, C, then open G, and then E. So, entonces tenemos Mi, Sol y Do. Y puedo tocarlas. We've got another C major chord, right? Just only I'm playing the string number 4th, 3rd, and 2nd. Estoy tocando las cuerdas número 4, 3 y 2, ¿vale? Por tanto ahí tengo el Do. Mi, Sol, Do. Sol, Do, Mi, Do, Mi, Sol. Si, E, G, G, C, E, E, G, C. ¿Vale? Bueno, pues lo que podéis hacer es comenzar a hacer pequeños intercambios de acordes. Por ejemplo, toquéis aquí el Do, levantéis la mano y buscáis este Do. You can move your hand looking for the same chord in another place, right? I've got here C, 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 and here as well, and here, here, or here. ¿Vale? Lo que estoy haciendo es buscando los dos, los acordes de Do en cualquier posición. Y así empezáis a mover un poquito la mano en el mástil. Bien, os dije también que os iba a explicar la cuestión de los intervalos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar con el primer intervalo, que es el más sencillo de todos, que es el intervalo de segunda mayor. Si os acordáis, dije que la escala estaba compuesta por una serie de notas que tenían un orden de tonos y semitonos. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, tone, tone, semitone, tone, 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 semitone. Tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. ¿Vale? Bien, pues lo que os dije es que la distancia que existe entre dos notas es lo que llamamos un intervalo. For example, it's not the same go from C to D. Estoy en Do, and I'm going from C to D, than if I want to go from C to F.
this one, have a long distance, y por tanto es diferente de este, ¿vale? Bueno, pues hoy vamos a ver el primero, que se llama segunda mayor. Os dije que cada intervalo tenía su nombre y apellido. So every note, every interval has a name and a surname, right? So in this case it's second major. So the second major is very easy. Is if you are in any note, whatever, for example this one, it is C. So the second major is always 2 frets away. Here it is. Right? If I'm here, or if I'm A, for example, this one is A, so the second major is here, right? In the same string. Cogéis cualquier nota y tenéis el intervalo realizado. Por ejemplo, estoy aquí en Re y voy a Mi, esto sería una segunda mayor, ¿vale? Re y voy a Mi. Que estoy en Mi. No, voy a no coger Mi porque Mi va a Fa sostenido. Estoy aquí en Fa, ¿vale? Y llego al Sol de aquí. Y esta nota, este intervalo, se llamaría una segunda mayor. Voy de Fa hasta Sol. I'm playing F, and I now go to G. And this interval is a second major, right? Por ejemplo, ahora voy a coger otro. For example, here is D, Re, I'm going to E. Vale. Si os fijáis, lo que estamos viendo es yendo de cuerda en cuerda, pero podría saltar. I can go, for example, from this note, que es un Re, and go to Mi, go to E, and it's the same if I'm playing here, right? But I'm not playing now in the same string. I'm jumping to the next one. Okay, so there is a problem here. That is because the distance from this is a G, and this one is a B. G, A, B, third note. But if you play this one, is B, and the next one is E, B, C, D, E. Si, Do, Re, Mi. Hay una cuarta. No, la misma distancia, es la única is exception on the guitar. If you play every note, the distance is a fourth. Por ejemplo, de Re a Sol, from D to G, is D, E, F, G. Una cuarta. Pero si tocáis, if you play G and B, G, C, sorry, G, A, B, J, A, B, en inglés. Sol, La, Si. Por tanto, ahí solamente tenemos 3 notas, Es la única diferencia, es la única excepción. Todas las cuerdas están afinadas en cuartas, pero de la tercera a la segunda hay solamente 3 notas, Sol, La, Si. Y de la primera a la... Perdón, de la segunda a la primera vuelve a haber otra vez una distancia de 4 notas. B, C, D, E. Si, Do, Re, Mi. 4. Eso hace que el intervalo de segunda sea diferente. Es la única excepción. La cuerda de from the third string to the second. For example, it's quite easy because it's the same distance. Just jump 1 fret. For example, this one is D, this one is E. So this one is D and this one is E. You can see that is 1 fret here. You are not playing. Here in the same string, and now I'm jumping to the string that is below, right?
But what's happened with another one? For example, if I play here G, right, and now play here this one is an A note, so G, A. Estoy tocando Sol y La. Pero ¿dónde está ahora el La? No está aquí como antes, ¿eh? Antes hacía esto y lo tenía aquí. ¿Ah? Ahora aquí is different. It's not here. ¿Ah? You can see that it don't sound the same. You have to jump, or you have to go to 1, 2 and the 3rd fret. Here we've got, remember, 2 frets. But here it's different. It's absolutely different, right? So I know that it's a bit, you know, it's not very. The guitar is not something very exact, right? It's very. So sometimes there are some formulas that they change, and we need to. Sorry. We need to know that there are some exceptions, and this is one of the guitar. So we've got, for example, I'm going to do it again with, for example, I'm here F, G, and if I want to play F, G, I've got go here. But what happened if I play this G? Play here this G. Now I want to go to the same distance, so from F to G. Now I'm here, right? It's easy. But if I want to play this one as F, now G is not here, it's here. So remember, the distance between the second string to the first string is not the same from this note of here. This one is F, G, and this one is F here, and here is. You can see that it's very easy, but here is different, right? I must stretch in my hand. But for now, just only remember that the second major is just only, if you play any note of the guitar, the second major is here. And we've got the name and the surname. Second major. Next lesson, we're going to see, for example, the third one. What is the interval of a third, third major. So we've got here the note, whatever note you play. If you play twice, it's the same note, so you are not moving. There is no distance at all, you are playing the same note. En castellano, dos notas que tocamos al mismo tiempo se llama unísono. Cuando hacéis esto, se está tocando una segunda mayor. ¿Vale? Entonces lo que estaba diciendo en inglés es que la segunda mayor, en la tercera cuerda, cuando pasamos a la segunda, es muy fácil de tocar. Dejamos un traste igual que hemos dejado un traste aquí. Pero ¿qué ocurre si utilizamos la distancia, esa misma distancia, desde la segunda cuerda a la primera? Que la distancia ya no es de 2 trastes, sino que tenemos que hacer 1, 2 y 3. Por ejemplo, estoy tocando Sol y voy a La, fácil, pero ahora ya no puedo tocar esta, sino que me tengo que ir una más hacia atrás. Vaya esa distancia, vayamos segunda mayor. ¿Y qué ocurre con esto? Pues que tenéis que ir con mucho cuidado porque es la única excepción que tenemos aquí en la guitarra, de la tercera a la segunda cuerda, que hay una distancia de tercera, es Sol, La, Si, 3 notas. Pero de Si a Mi, que es la que está debajo, de Si a Mi es
si, do, re, mi. Hay una cuarta, y eso hace que las distancias entre las notas sean diferentes cuando saltamos. No es lo mismo hacer lo que os acabo de decir, lo repito por última vez. Por ejemplo, fa, sol, y aquí en esta cuerda, como solamente es una tercera, es muy fácil de hacer. Pero ¿qué ocurre aquí? Si yo hago fa, sol, lo mismo que he hecho aquí, porque las notas en la guitarra se repiten. Ahora, cuando trato de hacer esta nota en la cuerda de abajo, ya no está aquí, sino está un poco más lejos. ¿Vale? Eso es una segunda mayor. ¿Vale? Bien, y no os preocupéis, ya os lo pondré en la pizarra y lo explicaré con más detalle, pero ahora simplemente para que lo sepáis. Vale, y ahora lo que vais a hacer es un ejercicio rítmico. Vamos a hacer un ejercicio con negras, ¿vale? ¿Os acordáis que la negra era aquella nota que tenía la cabeza y la plica, the quarter note? Remember that it was, I've got here the notes, the last lesson. Vale, entonces lo que vamos a hacer ahora es un pequeño ejercicio rítmico, que es muy sencillo, ¿vale? Vamos a empezar ya a hacer un pequeño ejercicio rítmico, aunque ya hicimos alguno con blancas, hoy ya vamos a hacer un ejercicio con negras. Imaginaos, ¿vale? ¿Vale? Que voy a poner ahora 4 negras. 4 quarter notes. ¿Vale? Aquí lo tenéis. 1, 2, 3 and 4. Entonces, vamos a empezar ya a contar. ¿Vale? Para contar, evidentemente utilizamos pues, los números, we use numbers, and in Spanish we're going to say 1, 2, 3, 4, no decimos el tro, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, in English, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, and I'm going to put the metronome, right? Because it's very important to do the exercise, remember, with the metronome. Where is it? Where is it? Here. No, sorry. Here it is. Now I'm going to put, let's going to say it, right? This one. I'm going to read. Can you hear it? I think so. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Podéis escuchar el primer sonido, que es un pelín más agudo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿De acuerdo? Bien, pues cogéis la guitarra, cogéis la nota que os dé la gana, la nota que queráis, y podéis empezar a tocar este ritmo, ¿vale? Lo voy a hacer varias veces, y con esto acabamos esta lección. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Y lo repetís, ¿vale? Voy a intentar utilizar, ahora en negras, utilizar solamente la púa haciendo downstrokes, ¿Vale? Voy a hacerlo ahora, por ejemplo, con re, en español, es castellano. Te os cuento. 1, 2, 1, 2, 3 y 4. 1,
3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Es muy sencillo. Poner una velocidad muy lenta y así lo podéis seguir. Si ponéis una velocidad muy rápida, por eso os decía lo del tro, que no lo podréis decir, porque es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 4 queda un poco demasiado constreñido ahí, entonces utilizamos otra nota, por ejemplo, quitamos el tro, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. And it's much faster, it's easier. In Spanish, we need to reduce the syllables of the word. But in English, it's very easy. It's 1, 2, 3, 4, because it's just one. It's just one stress. There's just one stress because it's one syllable. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pero en castellano tenemos 4. Entonces decimos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y si os acostumbráis a contarlo en inglés tampoco pasa nada, porque muchos de los programas que veis en internet son en inglés. Y al mismo tiempo, si podéis, lo que podéis hacer también es mover el pie, ¿vale? Es decir, mientras se oye el metrónomo, pues golpeáis con vuestro pie y entonces interiorizáis también el ritmo con el pie. 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4. You can move your foot as well and try to follow the rhythm. ¿Vale? No sé si se oye el golpe que le doy al pie, pero así lo que conseguís hacer es que se interiorice mejor el ritmo, ¿de acuerdo? 3 y 4, ¿vale? Muy bien. So, until here, right? I hope you have enjoyed the lesson. Just remember to check your fourth note, fourth string, with the notes that are there. Sorry. Then remember to experiment with the chords, C major, and the last thing, the interval. Remember to the second major is a distance of just 2 frets. And the problem with if you want to if you want to jump or go to the next string in order to play the interval, that is a bit different from the third string to the second. ¿Y qué más? Y bueno, y esto último del ritmo para que empecéis ya a tocar. Lo podéis incluso hacer con acordes, si queréis, o sea, podéis coger el do, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, pero es un poco más complicado. If you want to play the rhythm with a chord, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, but it's a little more tough, very hard to do it, because for you, for the beginners, to play 3 strings and to put 3 fingers at the same time, I know that possibly it will be a little bit difficult, but try if you want. Okay? Okay. See you to the next lesson and have a nice day today. Bueno, que tengáis un buen día y nos vemos en otro momento. Hasta luego.